Tienes dolor de espalda desde hace ya un buen tiempo. Ya fuiste al médico, incluso ya te hicieron estudios, radiografías, resonancia magnética, tomografía, algo por el estilo. Y se dieron cuenta de que un disco intervertebral no se ve muy bien. Tiene una protuberancia o incluso tienes una hernia de disco. Y ahora te dicen que tomes medicamentos, que te pongan inyecciones. Te han recomendado una cirugía. Pero realmente no quieres nada de eso. En realidad quieres entender qué te está pasando. Y eso es exactamente lo que vamos a aclarar en este video. Te voy a explicar exactamente, según nuestra experiencia, cómo se originan los dolores de espalda, cuál es la causa y qué puedes hacer al respecto, la mayoría de las veces con métodos completamente naturales para salir de esta situación. Ahora vamos a ver la espalda por dentro, por así decirlo. Vamos a echar un vistazo dentro del cuerpo. Sí, aquí puedes ver la columna lumbar, la parte inferior de la columna vertebral. Luego ves aquí el sacro, ves la pelvis derecha, la pelvis izquierda. Y ves las costillas, que llegan aquí arriba al nivel del pecho. Y la columna lumbar empieza exactamente donde terminan las costillas, y llega hasta aquí abajo. Y ahí es donde se presentan la mayoría de los dolores de espalda. Aparecen en el centro, un poco hacia un lado, o también un poco alejados de la columna vertebral. Pueden estar tranquilamente a 2, 3 o 4 centímetros de la columna vertebral. Aparecen simplemente, más o menos se van acumulando poco a poco. Pueden llegar a ser realmente graves. Y lo importante es que, cuando se investiga, el 90% más o menos dependiendo del estudio, el 90% de los dolores de espalda son los llamados dolores inespecíficos. Eso significa que se revisa todo. Se revisa la columna vertebral, se revisan los discos intervertebrales, se observa todo con detalle y no se encuentra nada. Y también está la declaración del médico tratante. No tiene nada. ¿Sí? Pero la espalda duele muchísimo, y la persona que lo padece sabe que tiene un problema, pero que al principio no se puede explicar. Y con los dolores de espalda, a menudo se recurre a la psique como causa. Sí, vaya con un psicoterapeuta, hágase un chequeo, tal vez algo no esté bien en su matrimonio. Y todas esas cosas, supuestamente, deberían explicar lo inexplicable de alguna manera. Tenemos una experiencia completamente diferente, un modelo totalmente distinto. Vamos a hablar de eso a lo largo del video. Vamos a explicarlo todo y hacerlo comprensible para ti. ¿Qué más se suele considerar como causa del dolor? Una llamada estenosis del canal espinal. Es decir, aquí dentro corre el canal nervioso, el grande. Y en el momento en que hay desplazamientos, cuando hay vértebras desplazadas, puede ser que el espacio por donde pasa este canal se haga más estrecho en ciertos puntos. Eso puede ser más o menos grave. Y lo que también se podría diagnosticar es la artrosis de las articulaciones facetarias o la inflamación de las articulaciones facetarias. Las articulaciones facetarias son las pequeñas articulaciones que están aquí entre los cuerpos vertebrales individuales. Todo eso se considera responsable de que se produzca el dolor. Pero como ya dijimos, ya habíamos señalado que muchas veces no se encuentran daños en absoluto. Así que todas las cosas que acabamos de mencionar no están presentes. Y aún así, el dolor de espalda sigue siendo muy intenso, y el paciente o la paciente sufre. Pero si ahora digo que todos estos daños, que todo lo que está roto, en la mayoría de los casos no es responsable del dolor, entonces, ¿qué es lo que sí es responsable? Y para entender eso, tenemos que entender un poco el cuerpo, e imaginarnos con precisión cómo está realmente construido el cuerpo. Entonces, el cuerpo es, tal como está ahora, un modelo que surgió en la evolución y que, por así decirlo, es infalible o fue construido por Dios. Ambos modelos de pensamiento llevan a que el cuerpo es perfecto. El cuerpo sabe exactamente lo que hace. Nada es casualidad. No hay accidentes en él. Todo debe usarse tal como fue diseñado. Y ahí es donde empieza todo. ¿Por qué? Si usamos el cuerpo de manera diferente a cómo realmente está pensado, a cómo fue construido, entonces pueden surgir problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Siempre me gusta poner el ejemplo del brazo, porque es fácil de entender. Mira, podemos estirar el brazo y podemos doblarlo. ¿Cómo se produce este movimiento? Solo por los músculos. Los únicos motores activos en el cuerpo, los que nos ponen en movimiento, son los músculos. Y cuando el brazo está doblado y los músculos que pasan por aquí se activan y se acortan, entonces, por así decirlo, jalan el brazo para estirarlo. Y, por supuesto, se hacen más cortos en el proceso.
Y lo que antes era corto, la parte interna, se hace más largo. Y cuando alterno entre alargar esta parte y acortar la otra, y luego acortar esta y alargar la otra, si hacemos esto de la flexión completa a la extensión completa una y otra vez, entonces no habrá problemas. Porque los músculos y las fascias se acostumbran a lo que hacemos con ellos todos los días. Y si hacemos todo el movimiento, desde extender hasta flexionar, entonces los músculos y las fascias también serán capaces de adoptar todas esas posiciones. Y así es exactamente con la parte baja de la espalda. Pero ahora vamos a hacerlo con más detalle, ¿sí? Eso significa que ya sabes lo dañino que es sentarse. Y esa es realmente la causa principal del dolor en la parte baja de la espalda y de todo lo que sucede con las hernias de disco y demás. Mira, esta es la posición al sentarse. Sí, muy típico. Aproximadamente 90 grados en la articulación de la cadera. Hay un músculo grande, el flexor de la cadera. Está compuesto por dos partes. Empieza aquí. En este, donde ves lo rojo, ahí empieza, y una parte pasa por la ingle hacia la pelvis, y la otra parte pasa por la ingle hacia la columna lumbar. Eso significa que, cuando estamos de pie, este músculo está alargado. Y cuando estamos sentados, prácticamente se acorta desde aquí, donde está mi dedo ahora, hasta aquí. Y si nos sentamos mucho sin compensarlo, entonces los músculos y las fascias se acostumbran a esa longitud. Eso significa que cada vez que aquí al frente se acorta más y más. Y acortar, tienes que entenderlo de forma figurada. ¿Sí? En realidad, se trata de que el músculo ya no es tan flexible. Como está acortado por estar sentado todo el tiempo, quiere quedarse en esa posición y ya no cede tan fácilmente. Eso significa que ya podemos ponernos de pie, eso sí se puede. Pero siempre tenemos una fuerza que nos jala ligeramente hacia adelante. Y en el momento en que el cuerpo se da cuenta de que algo me está jalando hacia adelante, entran en acción los músculos opuestos, llamados antagonistas. Esos son aquí atrás, los músculos extensores de la espalda y el glúteo. Toda esta zona se activa y jala el cuerpo hacia atrás. Eso significa que el acortamiento tira hacia adelante, atrás se genera tensión contraria, entonces la persona está recta, puede caminar, puede estar de pie. Pero si aquí adelante algo se contrae y atrás también se contrae, ¿qué es lo que se comprime? Por supuesto, los discos intervertebrales. Porque los discos intervertebrales están dispuestos entre cada vértebra de esa manera y tienen que absorber las fuerzas. Y si los discos intervertebrales se comprimen cada vez más, por supuesto que no es bueno para el cuerpo, porque recuerden, la columna vertebral es, por así decirlo, además del armazón, la columna de soporte. Es también el lugar donde se aloja el canal nervioso, que va desde aquí abajo hasta aquí arriba, y de donde salen los nervios hacia los lados y se distribuyen por todo el cuerpo. Así que es una función increíblemente importante para todo el cuerpo, y por supuesto, no puede salir nada mal ahí. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo mide, a través del cerebro, tensiones, presiones, movimientos. Todo eso es registrado por los receptores y se transmite al cerebro a través del sistema nervioso. Y ahí se procesan. Y en ese momento, esa es nuestra explicación. En el momento en que esta carga sobre los discos intervertebrales por estas fuerzas de tracción demasiado altas se vuelve cada vez mayor, hay un punto en el que el cuerpo dice, ahora mis discos intervertebrales están en peligro, porque si se siguen comprimiendo, la pared exterior puede abultarse y en algún momento romperse. Y eso no lo queremos, porque tienen una función específica que debe mantenerse. Y todo este desarrollo del dolor lo dividimos en 3 fases. La fase 1 es que las personas que tienen un trabajo de pie, como los vendedores o asesores, notan que durante su actividad de pie la espalda empieza a arder. Arde como fuego. Y luego van al médico, se lo hacen revisar, y al principio se piensa que es una inflamación de las articulaciones facetarias.
Se le atribuye la responsabilidad porque arde como si toda la espalda estuviera inflamada. Pero curiosamente, las personas afectadas por esto también hacen lo siguiente. Se acuestan y después de estar acostadas 1 o 2 minutos, esa supuesta inflamación desaparece de repente. Entonces ya no duele. ¿Cómo puede ser eso? Si algo está inflamado, es un estado que tarda al menos unas horas en cambiar de alguna manera. Pero después de 1 o 2 minutos, el dolor desaparece. Luego se ponen de pie de nuevo y después de unos minutos vuelve a arder. Se acuestan otra vez y la sensación de ardor desaparece de nuevo. Estamos de acuerdo en que eso no puede tener nada que ver con una inflamación, porque una inflamación es algo a largo plazo que al menos necesita tiempo para resolverse de alguna manera. Lo que sucede ahí, siempre me gusta explicarlo con algo que algunos de ustedes quizá ya hayan hecho. Es como una prueba en el bar. Tomas una jarra de cerveza, una botella de cerveza o una botella de agua, lo que sea, y sostienes el brazo así, como una competencia, junto al otro. ¿Quién aguanta más tiempo? Y entonces lo sostienes y esperas, y en algún momento uno se rinde. ¿Por qué? Porque el brazo tiene que bajar. ¿Por qué tiene que bajar? Porque empieza a arder en el hombro, arde como fuego, arde como si todos los nervios ahí estuvieran inflamados. Simplemente ya no se puede más. Pero sabemos, y los que hacen pesas entre ustedes, los que van al gimnasio y trabajan con mancuernas, también lo saben, cuando tomas una mancuerna de 1 o 2 kilos y la sostienes así frente a ti, en algún momento el músculo arde. ¿Por qué? Por sobreesfuerzo. ¿Y qué tiene eso que ver con el dolor de espalda? Muy sencillo. Cuanto más tiempo estamos sentados, sin compensarlo, más nos jala hacia adelante. Y más tienen que trabajar los músculos de la espalda para contrarrestarlo. Eso es prácticamente una guerra. Adelante te jalan, atrás te jalan de regreso. Adelante jalan más fuerte, atrás tienen que jalar más fuerte también. ¿Entiendes? Se pone cada vez peor. Y en algún momento, eso lleva a que el jalón hacia adelante, en el que la mayoría de las veces están involucradas las fascias, y esas simplemente jalan como ligas hacia adelante, no tienen que esforzarse mucho. Ahí se tiene que contrarrestar con los extensores de la espalda, con partes de los músculos glúteos, para volver a equilibrar eso. Y cuando la fuerza hacia adelante se vuelve demasiado grande, entonces empieza a arder en la parte de atrás, como fuego. Y esa es, por así decirlo, la primera etapa. Y a menudo se da el consejo, sí, eso es porque los músculos de la espalda son demasiado débiles. Y entonces se hace entrenamiento de los músculos de la espalda. Y entonces, al principio mejora. Y en algún momento, de repente, todo se viene abajo. ¿Qué pasa ahí? Por supuesto, estos músculos son capaces de volverse aún más fuertes si haces ejercicios con pesas. Y entonces, incluso cuando se jale hacia adelante, podrán resistir un poco más durante un tiempo. Quizá antes, después de 1 hora, esta persona empezaba a sentir dolor de espalda y una sensación de ardor. Luego, con el entrenamiento, quizá aguante 1 hora y media. Y uno piensa, vas por buen camino. En realidad, ese camino no es bueno. Porque estos procesos, provocados por estar sentado, generan cada vez más tensión hacia adelante, y cada vez más cosas tienen que jalar hacia atrás para compensar. Simplemente están presentes en el cuerpo. Eso significa que cierto nivel de entrenamiento puede retrasar eso temporalmente. Pero llega un momento en que el cuerpo simplemente ya no puede resistir. Y como muy tarde, en ese momento aparece la sensación de ardor, a pesar de todo el entrenamiento que uno haga. Ese dolor de espalda en esa fase lo llamamos dolor por fatiga, o sea, dolor por sobrecarga, porque los músculos simplemente ya no pueden más. Ahora imagina que estás en esa situación. Pasas mucho tiempo sentado sin compensarlo, y luego te subes al auto y te vas de vacaciones. Y quieres llegar a tu destino de vacaciones, por eso no haces una pausa larga. Pasas 6, 7, 8 horas sentado en el auto. Después de esas 8 horas has llegado, ¿quieres bajarte? Sales del auto, quieres enderezarte y te das cuenta. ¡Ay, caray, no me puedo enderezar! Siento que se me rompe la espalda. Me duele muchísimo. ¿Qué pasó? Nuestra explicación. En el momento en que ya tienes el acortamiento por estar sentado, ahora te sientas durante horas, más de lo normal.
Y todo aquí adelante se acostumbra de nuevo a estar acortado y a no querer ceder. Ahora llegas a tu destino de vacaciones, te quedaste encorvado, al bajar quieres enderezarte, pero aquí adelante simplemente el músculo y el tejido facial no ceden. Y entonces, sí, exacto. No cede, permanece tenso, pero atrás, tú quieres enderezarte. Ya te están mirando en el estacionamiento. ¿Qué le pasa a ese? Tú quieres ponerte derecho, como si nada. Y tú jalas. Pero si aquí adelante todo está muy tenso y jalas hacia atrás en contra, ¿a dónde va la presión? Va aún más a los discos intervertebrales. Y ahora aparece el dolor de alarma. Ese es un dolor que el cerebro proyecta hacia la espalda. Porque en la espalda están los músculos que, cuando se tensan, aumentan cada vez más la tensión sobre los discos intervertebrales. Eso significa que justo ahí es donde se siente el dolor de alarma. Lo llamamos dolor de alarma porque alerta sobre una situación al dueño de ese cuerpo, por así decirlo. Oye, ten cuidado, algo está saliendo mal. Ocúpate de eso, ¿sí? ¿Y cómo es entonces? Uno jala y quiere enderezarse, pero al principio no se puede. Entonces uno se queda así porque no sabe qué hacer. ¿Qué se supone que haga uno? Y luego el dolor disminuye un poco. Entonces logras enderezarte un poco más. Tal vez toma 3, 4, 5 minutos, y en algún momento te terminas de enderezar y te alegras de haberlo logrado. La verdad, dime, ¿te ha pasado eso a ti? Muchas personas conocen eso y experimentan exactamente ese proceso. La razón es, al igual que con el primer dolor, la tensión excesiva por estar sentado, que jala hacia adelante y la parte de atrás tiene que compensar. La segunda fase, el dolor de alarma. Y por favor recuerden, el dolor por sobrecarga al principio y también el dolor de alarma de esta segunda fase no tiene nada que ver con la estructura. Aunque ya tengas una protrusión discal y una hernia de disco, el dolor no viene de ahí. El dolor viene de la tensión excesiva de los músculos y las fascias. ¿Por qué estoy tan seguro de eso? Muy sencillo, porque desde hace 40 años tenemos la experiencia de que si reduces la tensión aquí al frente y atrás, a pesar de la hernia de disco, el dolor desaparece. Por eso sabemos que, en la mayoría de los casos, la hernia de disco, la estenosis del canal espinal, la vértebra desplazada, o cualquier daño que se haya presentado ahí, no son el verdadero problema. Eso es solo una consecuencia de la tensión demasiado alta, pero no la causa del dolor. Ahora pasamos a la tercera fase. Imagínate que esta persona, que se ha desarrollado así a lo largo de años y décadas, eso es quizás muy importante. Estas cosas no suceden en 3 días, tampoco en 3 semanas o 3 meses. Eso suele tardar mucho más. Puede tomar 10 años, 20 años. Yo siempre digo, hasta los 20 todo está bien, y de los 20 a los 50 ocurren muchos acortamientos, y a los 50 es cuando realmente empieza. ¿Sí? Siente dentro de ti, observa tu entorno, tu familia, verás que a menudo se confirma. Fase número 3. Estás en el jardín, inclinado hacia adelante, y tienes una azada en la mano, y estás cavando la tierra. Sí, trabajas un poco en el jardín. Haces eso por unas horas y después de 2 horas de trabajo, ya notas que te duele un poco la espalda. Alguien grita, la comida está lista. Y sueltas la pala o la azada. Te incorporas y entonces una fuerza invisible te jala hacia adelante y te preguntas, pero si yo no quiero estar aquí abajo. Y luego te enderezas y te da el lumbago. Lumbago. Bastante fuerte. Esos dolores no se los deseo a nadie, porque son realmente terribles, como siempre me cuentan los pacientes. Cada movimiento duele. Tengo casos en mente. Había personas a las que sus amigos los llevaban en auto hasta el consultorio, en ese entonces con nosotros en Rodelheim. Y sacaban al afectado, que gritaba con cada movimiento. Lo metían cargando para que lo atendieran. Solo como dato, media hora o 3/4 de hora después, todo estaba bien otra vez. ¿Sí? ¿Por qué es así? ¿Cómo puede ser? Lo explicaré en un momento. Entonces, lumbago, ya no puedes levantarte. ¿Qué pasa ahí? Pues te ponen una inyección, y la inyección, a veces funciona, a veces no. Antes, después, como sea. ¿Qué pasa? Aquí adelante tenemos acortada esta zona, ya habíamos hablado mucho de eso.
Ahora nos inclinamos hacia adelante, esto es, por así decirlo, sentarse estando de pie. El mismo acortamiento en la parte delantera. Y ahora el cuerpo se acostumbra aún más en el trabajo, al moverse, a estar inclinado hacia adelante, a estar doblado desde la cadera. Luego alguien grita, la comida está lista, tengo hambre, quiero levantarme. Y luego me levanto relativamente rápido. Y ahora pasa lo siguiente, en los músculos hay lo que se llaman usos musculares. Y estos usos musculares tienen la tarea de proteger las articulaciones y los músculos durante movimientos demasiado rápidos. Y sabemos que, cuando los músculos de aquí adelante están irritados, acortados, tensos o estresados, entonces la capacidad de reacción de estos usos musculares aumenta drásticamente. Eso significa que la función de contraerse para proteger el músculo es mucho más drástica que si fuera una musculatura relajada y normal. Pero tenemos este músculo tenso, esta musculatura estresada. La estamos estirando de golpe. Los usos musculares activan el músculo para que se contraiga, es decir, para que se junte. Eso es a lo que me refería cuando dije que nos jalan hacia adelante y ni siquiera sabemos por qué. Y ahora todo al frente está acortado, y los músculos aquí adelante, los flexores de la cadera, ya no están dispuestos a ceder ni 1 milímetro. Pero ahora queremos levantarnos. Ahora toda la fuerza, como si aquí adelante hubiera un cable de acero que no cede, toda la fuerza va directamente a los discos intervertebrales. Eso provoca que inmediatamente se active una alarma, un dolor de alarma aquí atrás, que es muy intenso, y eso es el lumbago. Así que es algo completamente natural, una evolución totalmente natural a lo largo de las 3 fases hasta llegar ahí, y es muy importante entenderlo de nuevo. La hernia de disco, la estenosis del canal espinal, todo eso casi nunca tiene nada que ver con este dolor. El dolor proviene de la tensión excesiva de los músculos y las fascias. Y cuando lo has entendido así, también queda claro por qué los analgésicos son completamente contraproducentes. Porque ese dolor en la espalda quiere advertirte para que no provoques una hernia de disco. Y si ya tienes uno, que no te salga otro más, o que el que ya tienes no empeore. Y si ignoras esta alarma, que en realidad es como la luz de advertencia de aceite en el auto, que te indica que te falta aceite. Si tapas esa luz para no ver la alarma, entonces tu motor se va a descomponer. Y si tomas analgésicos para ese dolor de espalda, entonces tarde o temprano tu espalda se va a dañar, porque simplemente no se está haciendo caso a la advertencia. ¿Sí? Como un detector de humo que indica un incendio. Cuando el detector de humo suena y pita y hace ruido, no lo apagas para que no se escuche y sigues como si nada, sino que buscas cuál es la causa. Y ya hemos identificado bien la causa. La causa es la tensión excesiva de los músculos y las fascias. Y justamente ahí es donde tenemos que actuar. ¿Cómo abordamos eso? Haciendo que lo que está demasiado corto vuelva a ser largo. Haciendo que lo que es poco flexible vuelva a ser más flexible. Recuerda, flexión completa, extensión completa. No te quedes solo en el medio, porque entonces aquí se va acortando y allá también. Y llega un momento en que el brazo solo se puede mover con más dificultad. Mejor, movilidad completa. Ahora tiene todo el sentido. Mira, si estamos sentados y esa es la causa principal, porque no lo compensamos, ¿cómo podemos compensarlo? Extendiendo hacia atrás. Eso significa que, cuando estás de pie, se extiende hacia atrás en la articulación de la cadera, y ese es el ejercicio más importante. Y me parece, sí, no encuentro palabras para eso. Porque el dolor de espalda en la parte baja es el padecimiento más común. El padecimiento más común. El dolor más grande, el dolor más frecuente, el peor dolor está justo aquí. Y el dolor es tan fácil de eliminar cuando uno entiende de qué se trata. Es decir, simplemente estirando lo que aquí adelante está demasiado corto, lo que jala demasiado fuerte. Así las fuerzas aquí adelante disminuyen, y entonces las fuerzas opuestas aquí atrás también se reducen de inmediato. Y entonces toda la guerra que se ha formado, cada vez más tensión adelante, cada vez más tensión atrás, con destrucción de la columna vertebral, de los discos intervertebrales. Eso se revierte hasta que el sistema vuelve a funcionar normalmente. Y entonces también esas cosas que se han desplazado, como una vértebra desplazada. Por ejemplo, tenemos muchos casos en las últimas décadas, en los que, incluso si estaban desplazadas 1 centímetro o 1,5 centímetros, realmente grandes, el desplazamiento, se corrigieron por sí solas.
Eso se recoloca solo. ¿Sí? No quiero decir que pase siempre y en todos los casos, pero la probabilidad es enorme de que, si se eliminan las fuerzas excesivas, eso vuelva a la normalidad. Quizás sea muy importante entender bien la vértebra desplazada. ¿Qué pasa con la vértebra desplazada? Entonces aquí, hacia adelante, generalmente entre L4 y L5, una vértebra es jalada hacia adelante. ¿Por qué se jala hacia adelante? Porque el flexor de la cadera jala hacia adelante, jala hacia adentro. Esa es exactamente su función, por eso puede levantar la pierna. Sí, porque la fuerza aquí va hacia adelante, y cuando se vuelve demasiado grande, y los músculos de atrás tampoco pueden reaccionar adecuadamente, porque están completamente sobrecargados, entonces se produce el deslizamiento vertebral. Eliminan la tensión, y él puede volver a colocarse en su lugar. ¿Ves? Esto lo debe entender cualquier persona. Esta es información que en realidad debería enseñarse en la escuela. Imagínate eso, la enfermedad más común se puede controlar. Sin demasiado esfuerzo, solo hay que saber cómo. Y para que todos lo sepan, tus seres queridos, los que te importan, o incluso todos los demás, sí, simplemente tienen que saberlo. Por eso comparte este video con ellos. Y si tú mismo estás afectado por esto y quieres averiguar si funciona, entonces por favor, asegúrate de tomar acción. Inténtalo, pruébalo, hazlo y siente, y entonces sabrás quién tiene la razón. Y entonces puedes seguir exactamente tu propio camino, y nadie podrá convencerte de lo contrario. Y si quieres intentarlo, por favor haz clic aquí. Luego entrarás a un video de ejercicios, a una rutina de ejercicios, y entonces mira lo que sucede.